Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en el Congreso Internacional de Enfermería 2022. Agradezco a las autoridades y a los organizadores de este bonito evento académico. El tema que les vengo a compartir se denomina Testimonios de enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19 en México, un estudio mixto, trabajo realizado por el Cuerpo Académico de Intervenciones para el Cuidado de la Salud, integrado por la maestra Rosa María Galicia Aguilar, la maestra Erika Lozada Pérez Mitre, nuestra estudiante de posgrado Viridiana Gabriela Reyes López y su servidor Eric Landero Solver. Pues bien, sabemos que las reacciones de la sociedad y los sentimientos que se presentaron por enfermeras durante la pandemia de COVID-19 se observaron principalmente en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, y desde el desafortunado mensaje que decía eviten a las enfermeras, ellas traen la peste china, desató discriminación y violencia y nos excluyeron de la sociedad. Y también la saturación de hospitales, que contribuyó a la falta de insumos, provocaron problemas de salud mental en enfermeras y enfermeros de atención directa a los pacientes COVID-19. Nosotros sabemos cómo se han presentado las curvas epidémicas y sabemos que en las dos primeras hubo una mortalidad muy alta, lo cual desató un estrés agudo en los profesionales de enfermería. Nos dimos a la tarea de identificar todos los artículos que se habían publicado hasta el 30 de junio del 2020, es decir, en el primer semestre de la pandemia, para poder identificar aquellos que tenían una información verídica, confiable, y discriminar a aquellos que estaban pues repletos de infodemia, por así decirlo, porque era lo que más estábamos teniendo en ese momento, la incertidumbre, y el principal mecanismo para poder transmitir el conocimiento era a través de las redes sociales, pero teníamos que confiar en nuestras revistas mexicanas. Con las palabras claves de COVID-19, enfermería, nursing, cuidado y care, identificamos 718 artículos hasta el 30 de junio de 2020 en español y en inglés 17,100. Acabo de hacer la búsqueda el 10 de mayo y tenemos que en español, con esas palabras claves, ya estamos en 16,800 artículos o productos académicos y en inglés hay 47,500. Si se dan cuenta, es muchísima la información, pero lo que nosotros identificamos principalmente en estos 718 artículos en el primer semestre de la epidemia, que eran publicados como preprint o preedición, es decir, que no pasaron por un proceso de revisión por pares, no fueron evaluados y se justificaba porque tenían que comunicar rápidamente el conocimiento que se tenía para poder dar tratamiento y cuidados de enfermería a esos pacientes con COVID-19. De estos 718 artículos, excluimos 245, nos quedamos con 473. Se excluyeron porque ningún autor era de enfermería o el tema no se relacionaba con los cuidados de enfermería o se trataban de unas comunicaciones de congresos que no tenían nada que ver con el cuidado de enfermería en pacientes COVID-19. Finalmente nos quedamos con 114 artículos, de los cuales 13 eran investigaciones cuantitativas, 9 cualitativas y 92 productos académicos, entre editoriales, estudios de caso principalmente, revisiones y opiniones de expertos y científicos enfermeros. Bueno, de estos estudios relacionados tuvimos cantidad de temas, principalmente en cuidados en el adulto mayor y en terapia intensiva, porque era ahí donde existía mayor probabilidad de morir de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, nos llamó la atención que los problemas de salud mental estaban enfocados a enfermería exclusivamente. Y efectivamente, toda esta situación que les argumento en las primeras diapositivas, que causó un estrés agudo en las enfermeras, estaba afectando la salud mental y, por supuesto, la eficiencia laboral de nuestros compañeros durante la pandemia. Este trabajo ya fue publicado en la Revista Mexicana de Enfermería y se llama Aumento en las publicaciones de enfermería relacionadas a COVID-19. Veracidad y calidad científica. Les invito a consultarlo para que puedan hacer un juicio sobre lo que es la infodemia y la enfermería basada en la evidencia. Bueno, este trabajo se hizo bajo el modelo de adaptación de Roy, les explico rápidamente, consta de 4 constructos. El primero son los estímulos y se dividen en los estímulos focales, que en este caso
el estímulo focal que está en el primer plano de pensamiento de la enfermera es la atención directa al paciente COVID-19. Tiene que centrar ahí su pensamiento. Pero también están los estímulos contextuales, que Roy dice que pueden afectar al estímulo focal. Por ejemplo, la falta de insumos, la discriminación, la falta de compañerismo, todas esas situaciones que se vieron durante la pandemia que afectaron el rendimiento laboral de nuestras compañeras durante la pandemia. El segundo constructo es el controlador, que es a través de un regulador fisiológico y un proceso cognitivo emocional, que para esta investigación no se mide, pero sabemos que los estímulos pasan por ese proceso neurofisiológico para dar 4 modos de respuesta adaptativas, que es el modo de respuesta fisiológico, el de autoconcepto, el rol e interdependencia. En el autoconcepto están los procesos cognitivos como el estrés agudo y también está el fisiológico. Y finalmente, estos modos o respuestas tienen un resultado que es una adaptación o no adaptación a los estímulos del medio ambiente para poder tener un estímulo focal bien centrado. Bueno, esto es lo que guió a esta investigación. Y dentro de este marco teórico tenemos la definición de estrés agudo, que es la respuesta ante las exigencias y presiones que experimentan los profesionales de enfermería al cuidado de pacientes con COVID-19, lo cual resulta agotador y desgastante. Asimismo, este concepto se midió con una escala que se llama estrés agudo en profesionales sanitarios, que atiende a pacientes con COVID-19 con alfa de Cronbach de 0.85. Ha sido probado en España y en México. La pregunta de investigación con esta justificación que hemos presentado con los argumentos anteriores, pues es: ¿cuáles son los modos de respuesta de adaptación emocional y cognitivo que han presentado las enfermeras y enfermeros de atención directa a pacientes COVID-19 durante la pandemia en México? El objetivo general es describir los testimonios y los niveles de estrés agudo en enfermeras de atención directa a pacientes COVID-19 durante la pandemia en México bajo la perspectiva del modelo de atención de Roy. Los objetivos específicos cuantitativos: describir los niveles de estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes y después de la vacuna. Debemos de recordar que las primeras personas que fueron vacunados fueron enfermeras y médicos. Realizar un análisis de contenido bajo una codificación selectiva de los testimonios de enfermeras y enfermeros en atención directa a pacientes COVID-19. Ese es el objetivo específico cualitativo. La metodología, como podrán imaginarse, es un diseño mixto, longitudinal y fenomenológico. La población, enfermeros y enfermeras de México que laboran en el sector salud durante la pandemia. Se seleccionaron enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19. Para el análisis cuantitativo, el muestreo fue aleatorio simple. La muestra se calculó mediante la fórmula de muestras finitas en 126 enfermeras. Aunque este trabajo sigue abierto y seguimos entrevistando a enfermeras y enfermeros ante esta situación. Y bueno, los promedios aritméticos del estrés agudo antes y después de la vacuna fueron contrastados con estadística inferencial, específicamente con una t-de-Student para muestras relacionadas. Mientras que el tratamiento cualitativo, el muestreo fue por cuotas. La muestra se obtuvo de los datos emergidos de enfermeras de diferentes áreas o regiones geográficas de México hasta considerar la saturación teórica. Las entrevistas se realizaron a través de una plataforma digital porque en aquel momento, bajo el confinamiento social que vivimos, no pudimos hacer las entrevistas de manera presencial. Y esto, por supuesto, también bajo el registro y consideraciones éticas, que siempre fue muy importante. Los resultados cuantitativos. El 75% de la muestra fueron mujeres, 45.5% laboraron en turno nocturno, 33.8% cuidan a más de 12 pacientes COVID-19. Cuando hicimos las contrastaciones estadísticas de estrés agudo del personal de enfermería expuesto a COVID-19 contra el personal de enfermería recuperado de COVID-19, es decir, aquel personal profesional que se enfermó y se recuperó y volvió a su labor, podemos observar que el estrés en los que están expuestos es ligeramente más alto de acuerdo a las medias aritméticas,
con respecto al personal de enfermería recuperado de COVID-19, pero al ver la significancia estadística, pues no hubo tal cual. Mientras que el estrés agudo del personal de enfermería por sexo, podemos observar que las mujeres se estresan ligeramente más que los hombres, pero esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa. Al observar el estrés agudo en el personal de enfermería por nivel educativo, es decir, aquellos que tenían licenciatura y posgrado, comparando las medias aritméticas de los compañeros y compañeras técnicos, enfermeras generales, pues podemos observar que los que tienen el grado de licenciatura y posgrado mantienen un nivel de estrés un poco más elevado, pero tampoco esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y finalmente el estrés agudo por años de experiencia, pensando en que los que tenían más años de experiencia deberían tener menos estrés porque manejan más la técnica, teóricamente, pues vimos que efectivamente eh, hay una diferencia significativa, aunque los que tienen menos experiencia manejan un poco menos de estrés agudo, pero esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa de acuerdo con la P estadística. Mientras, cuando después de 6 meses comparamos el estrés agudo de enfermeras del área COVID antes y después de ser vacunada, podemos observar que los promedios aritméticos o el promedio aritmético fue de 53.025 más menos 18.6 de desviación estándar de estrés agudo antes de vacunarse. Se volvieron a medir a esas enfermeras respecto a la percepción del estrés agudo que vivían después de la vacuna y vemos que el promedio aritmético fue de 27.41 más menos 20.06 de desviación estándar. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa, con una T igual a menos 10.49 y 249 grados de libertad, y con intervalos de confianza al 95% que van de menos 30.4 a menos 20.8, podemos observar que no pasan por el cero. Esto nos dio una P estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que el estrés disminuyó considerablemente después de que las enfermeras y enfermeros fueron vacunados. Ahora, ¿qué pasa con los resultados cualitativos? Las entrevistas se han realizado a enfermeras y enfermeros de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y del Estado de México. Se han identificado 11 categorías consideradas como estímulos contextuales, que se han dividido en 45 conceptos y 141 atributos. Esta es una imagen que encierra todos los conceptos que hemos identificado. Por ejemplo, los estresores impersonales, estresores personales, estresores laborales y estresores externos. Todos ellos argumentaron los testimonios de enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19 en México, pero vamos a verlo de manera más directa. Bueno, dejando mi paradigma cuantitativo, en este momento voy a adoptar el paradigma cualitativo y voy a expresar los testimonios tal cual fueron entregados a su servidor y al grupo de investigadores por parte de las enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19. Ofrezco una disculpa si alguno de estos testimonios son fuertes o tienen palabras altisonantes, pero es parte de la investigación lo que tenemos que dar a conocer, y esto es lo que tenemos que reconocer en nuestras enfermeras y enfermeros para poder valorar todo lo que hicieron durante la pandemia de la COVID-19. Estresores externos tenemos el código vivo, sin dudarlo. Te digo que lo más duro fue una pinche sociedad hipócrita. La gente no tenía miedo, se guardaba de nosotras, se alejaba. O sea, ya ahora somos unos héroes sin capa y no sé qué tanta pendejada. Es una sociedad hipócrita y no va a cambiar. Recuerdan que al principio estuvimos viendo la discriminación de la sociedad que tuvimos. Esto, independientemente, o fue un contraste muy marcado, porque antes de la epidemia, de acuerdo al INEGI, nosotros éramos la profesión más valorada por la sociedad. Y durante la pandemia o al inicio, fuimos discriminados, amenazados y agredidos. Ustedes van a poder ver de acuerdo a los códigos vivos. Por ejemplo, una de las cosas duras, muy duras que tuvimos que enfrentar fue la discriminación de la sociedad. Hubo momentos en los que fuimos muy discriminados para subir a un transporte público, incluso ataques
A mí me lanzaron cloro y recibí agresiones directas de vecinos. Tuve la necesidad de buscar otro sitio para vivir, para poder protegerme a mí y a mi familia de amenazas y de violencia y de agresiones físicas que recibimos por el hecho de ser enfermeros. Algunos estresores impersonales, los códigos vivos, como este. Yo creo que fue un golpe muy duro para el personal de enfermería, que estábamos en esas tareas de ver todo esto. Ver cómo se despedía la gente de su familia frente a nosotros, que teníamos que estar agarrando el teléfono y grabando lo que ellos decían antes de morir. Tuvimos que quedarnos con eso y no pudimos dormir esa noche. Hubo también conceptos y atributos emergentes, considerados como aquellos que no pensábamos que íbamos a encontrar, pero que finalmente fueron importantes para comprender el fenómeno de estudio. Por ejemplo, las acciones tomadas en protección, encerrarme, aislarme y no tener contacto con mi familia. Capacitación, capacitar a personal no especializado, porque muchos de nuestros compañeros pues tuvieron que atender a los pacientes COVID-19 sin ni siquiera tener una especialidad y fueron capacitados en ese momento con la información que se tenía, que fue limitada. El trabajo colaborativo, ayudar al compañero del área COVID, que fue muy importante esta, entre mujeres, sorosidad, entre los varones, la solidaridad y también con las mujeres. Vencer el miedo, superar la ignorancia, superar el miedo y la ansiedad, cuidado emocional, siempre tocar la mano del paciente es algo que caracteriza a la enfermera, el sentido del cuidado humano, que nunca se perdió. El código vivo para estas acciones tomadas, tomé la decisión de no ejercer mi derecho a resguardarme. Yo padezco hipertensión y diabetes y así tomé la decisión a pesar del miedo y ese estrés de continuar en las líneas al frente e incluso sabiendo el riesgo, pero el estrés era enorme, pero es mi deber cuidar a la vida. Esto lo dijo un enfermero que padecía diabetes e hipertensión, pero recuerden que muchas de esas personas que padecían enfermedades crónicas tuvieron el derecho de irse a su casa durante todo un año y contrataron a nuevo personal de enfermería para atender a los pacientes COVID-19. Pero muchos enfermeros como este, que les presento en el Código Vivo, decidió no renunciar y continuar con esa labor por ser enfermero, por tener el deber de cuidar de la vida. El valúo de la profesión, esta me encanta, porque hay la preservación de la especie, salvamos vidas a grande escala. Eso es algo muy importante. La dedicación, dimos lo mejor de nosotros a nosotros y nos portamos a la altura. El reconocimiento laboral, merecemos reconocimiento económicamente hablando, el reconocimiento social, tenemos el reconocimiento de la sociedad, a pesar de la discriminación, las enfermeras sentían que el reconocimiento estaba presente y la autovaloración, muy importante, somos líderes, somos profesionales, somos inteligentes, somos esenciales. Me decían algunas enfermeras, hay situaciones en las que uno no es esencial, no es indispensable, pero enfermería sí lo es indispensable. Quiten a profesional de enfermería del sistema de salud y se colapsa. Enfermería sí es indispensable. El código vivo para el evalúo de la profesión, enfermería es algo grande. Un hospital sin enfermería no es nada. Que valoren el esfuerzo y el trabajo que hace enfermería y no solo que nos hagan un pinche monumento o que nos digan cosas bonitas. No estamos bien pagados aquí. Necesitamos mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Cambio y permanencia. Por ejemplo, novedades, enseñar nuevos hábitos a nuestro cuerpo. Finalmente, el lavado de manos se tuvo que hacer correctamente y en los momentos adecuados, porque siempre hay infecciones cruzadas y teníamos esos problemas antes de la pandemia. Ahora todo eso ha mejorado. Estar anquilosado, las de base no ayudan, el famoso a mí no me toca, pero está la hermandad. Ahora somos una nueva familia en el hospital, porque ahí se vio quiénes son familia en el hospital. La independencia, autoridad para tomar decisiones. Muchas enfermeras me dijeron, nosotros estuvimos atendiendo a los pacientes COVID-19, no los médicos. Ellos no se metían, de lejos nos decían qué hacer y eso a veces no les alcanzaba el tiempo. Nosotros tomábamos esas decisiones frente al paciente. El servicio social, no faltó el humanismo, como les comentaba hace un momento. El código vivo, el peor enemigo que tenemos es el miedo. Como en todo, de que venga alguien más chingón que nosotras y nos haga a un lado. Yo creo que es más que eso,
que nos digan, ¿cómo te voy a venir a enseñar lo que yo sé, lo que a mí me costó tantos años de cagotiza de las compañeras? Muchas cosas de lo que yo aprendí a la mala, ¿cómo te las voy a enseñar a ti en un ratito? Tenemos que cambiar el paradigma, porque la enfermera es la mejor amiga de la enfermera. Eso es lo que aprendimos en esta pandemia. Si estás pensando en otra frase, no estás cambiando de paradigma. Actitudes y sentimientos. Afectos positivos, solidaridad, orgullo de haber servido, compañerismo, comunicación, esfuerzo. Afectos negativos, miedo a contagiarme, miedo a morir. Las compañeras tenían miedo a morir, a contagiar a sus familias. Actitudes positivas, no bajar la guardia, no caer en el exceso de confianza. Actitudes negativas, no poder mantener la serenidad. Hubo muchos problemas de salud mental, de desesperación, en donde las enfermeras y enfermeros no pudieron seguir. Sin embargo, continuaron atendiendo a los pacientes con COVID-19. El código vivo para este es solo otro enfermero va a sentir lo que es estar allá metido, sentir que se te partió la cara, que te arda la nariz, que te arda la vejiga, que te arda el estómago, que esto y lo otro y que no sé qué, que el calor que te da tener el equipo de protección personal, pero solo eso nos dio solidaridad y salimos adelante. Consecuencias, por supuesto, salud mental, crisis de ansiedad, crisis de pánico, falta de compañerismo entre las mismas enfermeras y enfermeros, discriminación y rechazo de las propias compañeras, la salud física, infección de vías urinarias, colitis, hipertensión, etcétera. El código vivo, sufrí discriminación en mi área laboral por las mismas compañeras que no entraban al área COVID, no permitían que estuvieran juntas. Bueno, las conclusiones. Los niveles de estrés agudo antes y después de la vacuna se asocia con los códigos vivos más significativos de agotamiento laboral. Existe un resentimiento de las enfermeras como un modo de respuesta contra la sociedad por las actitudes de discriminación, incredulidad y su falta de cuidado. Sin embargo, permeó la solidaridad colegial y el deber de cuidar la vida de otros a pesar de las adversidades. Enfermería demostró ser resiliente, ser exitosa a pesar de las adversidades. Y podemos concluir también que enfermería es la profesión más importante del mundo y de la historia, porque el cuidado de enfermería dio origen a la civilización humana y preserva la especie humana. Y no estoy exagerando. Para muestra, la pandemia. El tratamiento médico o farmacológico puede esperar o tal vez nunca darse, pero el cuidado humano se da desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Por eso necesitamos más profesionales, enfermeros y enfermeras, mejor valoradas y más reconocidas económicamente. Ante estas situaciones es lo que está pidiendo enfermería, es lo que estamos viendo, son parte de los sentimientos que nuestra profesión está exigiendo y que debemos de mostrar ante la sociedad. Enfermería está en un proceso de solidaridad, de trascender más allá de la disciplina y consolidarnos con una disciplina científica que sea reconocida no solamente por otros profesionales de la salud, sino por la sociedad y en donde se toman las decisiones. Pero nosotros tenemos que estar dentro de los que toman las decisiones y esto se llama emancipación. Tenemos que ser autónomos, empezar a empoderarnos de lo que nosotros realizamos para poder vender nuestros cuidados, que la gente vea que es sumamente necesario, que no estén regateando los precios de enfermería como si fuera cualquier otra ocupación, porque no todas las profesiones, no todas las ocupaciones son profesiones, aunque todas las profesiones son ocupaciones, pero nosotros tenemos un respaldo científico, tecnológico, y que en esta epidemia se pudo ver perfectamente cómo es que la enfermería realmente sí es indispensable. Bueno, la ciencia no se acumula, se renueva, se revoluciona, cambia constantemente y surgen nuevos paradigmas, es lo que nos dice Thomas Kuhn. Y esto es lo que está pasando hoy en día en enfermería. Estamos viviendo un momento histórico sumamente trascendental para que nosotros podamos cambiar y dar lo mejor de nosotros para desarrollar el crecimiento de nuestra profesión como disciplina científica. Y así es, como les digo, enfermería es la profesión más importante
del mundo y de la historia. Este trabajo aún está abierto. Se pueden comunicar con nosotros para ser entrevistadas y dar a conocer los sentimientos y los testimonios que vivieron durante la atención directa a pacientes COVID-19, porque lo vamos a dar a conocer. Ya tenemos 2 publicaciones al respecto, pero la etapa cualitativa la estamos guardando porque no hemos llegado a la saturación teórica, a pesar de que consideramos que el rapport, es decir, la confianza con quien estamos entrevistando, sí se ha logrado, porque somos pares. Entonces, esto nos da fortaleza para seguir adelante. Y no nos queda nada más que decir muchísimas gracias a todas las enfermeras que durante la pandemia atendieron a esos pacientes COVID-19, a pesar de todas las adversidades. Desde este momento, desde este lugar, les mando un fuerte abrazo, muy cariñoso, un agradecimiento enorme como parte de la sociedad en la que vivimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Eso sería todo. Les auguro siempre mucho éxito para todas. Muchas gracias.